Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a prepararnos esta tarde para alabar a nuestro Dios, abriendo nuestros himnarios bautistas en el número 288. Haz arder mi alma. Dice Hechos 18:25, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Haz arder mi alma en tu ley, Señor, y tu voz divina pueda yo escuchar. Muchos en tinieblas siguen en error. Quiero con tu gracia hoy testificar. Haz arder mi alma, hazla arder, oh Dios. Hazme un testigo de tu salvación. Muchos en tinieblas claman por tu voz. Haz arder mi alma con tu compasión. Haz arder mi alma por el pecador. Tu pasión yo sienta para trabajar. Llena hoy mi vida con tu santo amor y seré obediente a tu voluntad. Haz arder mi alma, hazla arder, oh Dios. Hazme un testigo de tu salvación. Muchos en tinieblas claman por tu voz. Haz arder mi alma con tu compasión. Haz arder mi alma en virtud de sol, pues errante andaba en mi necedad. Nada es importante más que tu Señor. Hazme fiel testigo de tu gran verdad. Haz arder mi alma, hazla arder, oh Dios. Hazme un testigo de tu salvación. Muchos en tinieblas claman por tu voz. Haz arder mi alma con tu compasión. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir. Gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor.
nos llama a brillar en un mundo de confusión. Nada igual a él llevar vida a quien perdido está. Con su amor podemos ver que sufriendo está. Ellos tienen que oír, debemos compartir. Tienen que saber del amor de Dios, que en las pruebas y el temor el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios. Debemos proclamar y nuestras vidas dar, pues tienen que saber. Tienen que Buenas tardes, hermanos. Es un gozo estar aquí los domingos en la tarde, que es una costumbre muy bautista desde hace siglos, celebrar un culto en la tarde del domingo. Antes era en la noche, a las 8 de la noche se tenía el culto, y era una hora muy quieta, muy refrescante, muy agradable, como que no había prisa, como que el tiempo no corría en los cultos de la noche. Nadie estaba presionado porque después sigue otra actividad. Ya era el despedirnos del Día del Señor y se consideraban los temas con más detenimiento, con menos tecnicismos, con más claridad, más aplicables. Yo recuerdo mucho los cultos de la noche de mi infancia, de mi juventud. Y hoy hay iglesias que ya no celebran el culto de la tarde. Nada más tienen un culto en la mañana y ya. Tal vez por la distancia o por algunas dificultades, o por la sanitización de hoy en día, pero qué bueno que nosotros sí podemos tenerlo, aunque sea virtual por ahora. Y vamos a tomar un tema hermoso basado en la profecía de Isaías, cuando Isaías fue llamado a servir, porque pues todos nosotros somos cristianos, nosotros amamos al Señor, todos pertenecemos a la iglesia y queremos servir. De alguna o de muchas maneras queremos servir. Pero cuando una persona es llamada para un ministerio, para ser pastor, para ser misionero, es algo muy raro, es algo muy difícil de ver, es algo que pasa cada 50 años. ¿Por qué esperamos mucho, pasamos mucho tiempo sin que haya llamamientos entre nosotros? ¿Por qué? Porque siempre esperamos que el pastor que venga debe ser un pastor que venga de otra ciudad. Porque allá sí hubo llamamientos y aquí no. O quizás los llamados aquí mismo no podrían ejercer por ser de su propia tierra, como el Señor no pudo predicar en Nazaret, porque el profeta no es con honra en su tierra. ¿Por qué no?
Es difícil saberlo, ¿no? Y a veces cuando vemos el llamamiento de Isaías, es un llamamiento espectacular, impresionante en el cielo, al menos espiritualmente estaba en el cielo, y ahí fue llamado Isaías, pero nosotros estamos en la tierra y no escuchamos el llamado. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo escucha usted el llamado? ¿Es una voz de Dios? ¿Es una voz audible? ¿O fue durante un sueño? ¿O fue en una predicación? ¿Cómo fue el llamado? Porque yo he conocido a muchos llamados. Yo pienso que he conocido a más llamados que todos nosotros que estamos aquí reunidos. Me he reunido durante 60 años ininterrumpido en las convenciones regionales bautistas, en las convenciones nacionales bautistas y algunas reuniones hasta internacionales también, en donde nos juntamos con cientos o miles de hermanos que han sido llamados por Dios para un ministerio. ¿Cuántas personas llamadas por Dios he conocido yo? Miles. Pero siempre hay la pregunta, ¿cómo es el llamado? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo reconocer si yo estoy siendo llamado o no? Hace años, allá en Falls Creek, un campamento de Oklahoma, fuimos invitados, mis hijos principalmente, porque era un campamento de jóvenes, pero nosotros fuimos también invitados como pastores a ese lugar. Y en ese lugar se reunían 7,000 jóvenes a pasar una semana. Y la siguiente semana otros 7,000 y luego otros 7,000. Eran alrededor de 7 semanas seguidas de campamento, cada vez con 7,000 nuevos jóvenes. De tal manera que en un verano podían reunirse hasta 49,000 jóvenes recibiendo la bendición de un campamento muy espiritual. Ese campamento de Falls Creek tiene la fama de alcanzar a muchas más personas para el ministerio y para las misiones, y son llamados en el transcurso del campamento. Claro que el programa del campamento, las conferencias, las clases, los seminarios, los conciertos van encaminados a eso y preparan a los muchachos y muchachas de tal manera que su corazón se abre y reciben el llamamiento de Dios. Sí, es uno de los lugares con que he notado, he sabido que más en todo el mundo personas han sido llamadas al ministerio. Pero sigue pareciendo como algo misterioso, ¿eh? Si yo no voy a Falls Creek, ¿podré ser llamado por Dios? Acá en México la gran mayoría de los pastores y misioneros fueron llamados en un campamento, una buena mayoría. De tal manera que los que hemos estado en algún campamento recordamos para siempre las experiencias espirituales de ese momento. Hace años nosotros teníamos campamento, las escuelas bíblicas eran el campamento y nadie podrá olvidar esas noches y esos días y esas tardes. Creo que es bueno procurar un ambiente sumamente espiritual, de retiro, para que nuestros jóvenes sientan el llamado de Dios. Sí creo muy especialmente que así sea. Pero no necesariamente necesitamos ir a Falls Creek o algún campamento para que el Señor nos llame, para que llame a nuestros jóvenes. Vamos a analizar los puntos que experimentó Isaías en ese encuentro con Dios, que lo llevó a responder: heme aquí, envíame a mí, que fue la respuesta del corazón de Isaías para su Dios. Es hermoso, ¿no? Les invito a leer Isaías 6, versículos del 1 al 7, y entonces consideramos estos puntos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo.
Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pero voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Qué pasaje tan hermoso, ¿no? Por la hermosura de la visión celestial, que vio al que estaba sentado en el trono y vio al trono mismo y vio a los seres vivientes, a los querubines, serafines que andaban volando sobre el trono de los cielos y vio todas estas constelaciones. Pero lo más hermoso de todo es que esto llegó al corazón de Isaías para cambiar su vida para siempre. Y de la sensación de terrible inmundicia que él sentía en su vida, en sus labios, en su corazón, a la decisión de heme aquí, envíame a mí. Hay varios pasos que si no damos esos pasos, nunca llegaríamos a decir heme aquí, envíame a mí. Porque son pasos espirituales, fuertes, que Isaías tenía que haber tomado y que todos los llamados hemos tocado en su momento. Y por eso les invito a estar bien atentos y ver cuáles de estas experiencias ya hemos cursado nosotros. Como para decir un día, heme aquí, envíame a mí. Un día que puede ser hoy mismo. Hay al menos 5 etapas en el proceso del llamamiento a una persona. Son 5 etapas que pudieran ocurrir el mismo día, las 5 etapas, como pasó con Isaías, o puede pasar al paso de los meses o de los años. Porque recuerdo mucho que estaba yo aquí en esta iglesia hace unos 20 años, un poco más, y un hermano muy amado por todos me dice, oye Samuel, ¿por qué tú no eres pastor? ¿Por qué no? Tienes experiencia, tienes conocimiento, y tu esposa parece esposa de pastor, y tus hijos parecen hijos de pastor. ¿Por qué tú no eres pastor? Fue una pregunta que no olvidaré porque no le pude contestar, ¿no? Por esto y estas razones. Y después le explico cosas que han pasado. No tenía una respuesta para él. No la tenía. No había razón para que no asumiera yo una responsabilidad como esta. En todo caso, yo me contesté a mí mismo porque no le estaba contestando al hermano Poncho ni a nadie. Incluso al Señor tampoco le estaba yo contestando todavía. Pero a mí mismo me aplacaba mi conciencia diciendo, bueno, lo que pasa es que yo estoy sirviendo como un copastor. Todas las funciones de copastor las desempeño desde mi juventud. Habiendo sido hijo de pastor, tenía yo esa gran posibilidad. Quiero decir, el pastor se recargaba en mí, me encargaba cosas. Me hacía desde limpiar el templo con una escoba cuando llegábamos, hasta predicar cuando él no estaba. Me encargaba misiones, abríamos una misión y dice, tú te vas a encargar, y cosas así. Quiero decir, el pastor mío, que fue mi padre y que él sigue siéndolo, tanto padre como pastor, me fue encaminando en mi carrera. Y yo seguía haciendo labores de copastorado, aquí y allá y más allá. Y cuando estábamos aquí, ya en Monterrey, en la primera iglesia bautista de Monterrey, un día la hermana Araminta, que siempre se sentaba en esa banca que no pierdo de vista, me dijo, oye Samuel,
yo quiero felicitarte por la forma en que apoyas a tu padre. Y solo te deseo una cosa, que por lo menos uno de tus hijos llegue a apoyarte a ti como tú apoyas a tu padre. Me dio mucha felicidad, ¿no? Que me dijera eso la hermana Araminta. Yo creo que ella notó cuando crecieron mis hijos que no solo uno, sino todos me han apoyado. Y hoy pues tenemos aquí a uno de mis hijos. Pero el Señor un día, después de haber pasado las etapas, me dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y esa pregunta yo no la había escuchado a pesar de tantos años de servicio copastoral. Era necesario hacerme cargo ya. Hacerme cargo. Y entonces estoy reconociendo estas etapas. Y yo quiero que los jóvenes de hoy, los hermanos de hoy, las hermanas de hoy, que están aquí, los que están presentes a través de la red, es que reconozcan en su vida las etapas que va uno pasando. Porque a lo mejor el Señor ya le permitió ver una etapa, una segunda, una tercera, una cuarta. Y solo falta que escuchar la palabra que dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces sí tengas que decir: envíame a mí. Aquí estoy. Envíame a mí. Entonces vamos a ver. Una es el conocimiento. La primera etapa es el conocimiento de la grandeza y majestad de Dios. Si no reconocemos la grandeza de Dios, no podemos ser llamados. Segundo, el reconocimiento de la profunda santidad de Dios y lo que esto significa. Si no entendemos que nuestro Dios es 3 veces santo, entonces no entenderemos cuál es el ministerio que Dios quiere que hagamos. Tercero, la tercera circunstancia o paso en el crecimiento al llamado es la confesión de nuestra pecaminosidad, de nuestra inmundicia, de nuestra incapacidad. Porque mientras sentamos que nosotros somos muy buenos y que somos de lo mejor que hay, no podremos ser llamados por Dios. El Señor no llamaría a un soberbio, a un orgulloso, a un engreído. Sí puede llegar a ser pastor, un soberbio, un engreído, pero no sería un llamado de Dios. Él solo se propuso y algunos pues lo apoyaron y se quedó y ahí está de pastor, pero no es llamado por Dios, porque el Señor llama a aquel que se humilla y se confiesa como pecador. Cuarto punto, sin la cual no podemos recibir el llamado de Dios, es la experiencia del perdón por parte de Dios. Y una vez que hemos experimentado eso, entonces podemos tomar una decisión de servir. Alguien que no ha sido perdonado no puede ser llamado. Los 4 puntos son indispensables. Y los 4 puntos los vivió Isaías en ese mismo día. En el año en que murió el rey Usías. Bien, pues la majestad del Señor es el primer punto que tenemos que reconocer. Ni Moisés, ni Isaías, ni Juan el Evangelista, ni Pablo, que tuvieron experiencias celestiales, que pudieron ver la gloria de Dios, ninguno de ellos vio directamente al Padre. Si lo hubiera visto directamente habría muerto. Pero sí vieron la gloria de Dios. Alguien como que estaba sentado en un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Su vestida, su influencia, su poder, su gloria llenaban el lugar. Es decir, no solo era una persona así delimitada, chiquita, sino que estando en el trono podía llenar todo, con su presencia, con su brillo, con su fulgor, con su santidad, con todo, con su gloria. Esa perspectiva de un Dios tan grande es la única que nos puede llamar a poner atención a lo que Él diga. Porque muchas veces hemos menospreciado la presencia de Dios. Fíjese que el Señor está en todo lugar, claro que sí. Está en el cielo, en la tierra y está en todo lugar. Sin embargo, el templo representa
la presencia de Dios con nosotros. Y a los creyentes nos da un gozo tremendo venir al templo, es algo hermoso. Y sin duda porque la presencia de Dios está en este lugar y es más sensible y más perceptible. Pero cuando te dicen vamos al templo, dicen no, ahorita estoy ocupado, ya se está haciendo tarde, tengo que descansar, he trabajado mucho, o tengo otras cosas que hacer, o tengo que estudiar bastante, pues no puedo ir. En ese momento se evidencia que la majestad y la gloria del Señor todavía no te han impresionado. No has sabido qué glorioso es el Señor. ¿Te parece un culto más, una actividad más, tal vez aburrida, tal vez sin sentido, tal vez sin chiste? Y eso es porque no hemos concentrado nuestra vista en el Señor. Concentramos en el pastor, en el que canta, el que dirige, el que toca, los que cantan y los amigos que vienen, y qué bonito es eso, pero la gloria del Señor es la gloria del Señor, es a donde uno debe estar atento. Viniendo al templo, decía el hermano Gilberto Gutiérrez un día que predicaba a los jóvenes allá en la Primera de México, dijo: hermanos, nosotros venimos al templo y luego lo viendo a ver quién llegó, a ver quién está. ¿Qué hubo, hermano? ¿Cómo estás? Y eso es incorrecto. Cuando entres al templo debes hacer una oración: Señor, te alabo, percibo tu presencia, gracias por permitirme estar aquí, Señor. No lo merezco, pero me has invitado, con todo gusto vengo. Recibe nuestro culto, Señor, lo mereces. ¿Cuántos oramos así al entrar al templo? ¿Cuántos? ¿O sentimos eso siquiera? Es indispensable ese primer punto, que si vamos ahí entendamos que la gloria del Señor está con nosotros. Si no la hemos percibido, nunca vamos a ser llamados ni usados por Dios. El Señor es glorioso, muy glorioso. Por eso nosotros tratamos de que el templo sea hermoso, limpio, ordenado, silencioso, para que no se distraigan los hermanos y todos podamos percibir la presencia del Señor. Porque ya cuando hay un distractor, un ruido, algo que no funciona bien, puede ser que te pongas a pensar en lo que no funciona bien y te olvides de que el Señor está con nosotros. Pero bueno, más que el trabajo del guardatemplo o el trabajo de mejoras materiales o la administración, es nosotros mismos debemos estar atentos a lo que el Señor tiene para nosotros en este culto. Porque en cada reunión Cristo está. Él ha prometido estar. Donde 2 o 3 en su nombre estén, ahí estaré, allí estaré, dice el Señor. Y a veces salimos a la puerta y decimos: pues casi no vinieron gente, ahora casi no vino nadie. Vi muy triste a la iglesia. Y cualquiera que dice eso es que no percibió la presencia de Dios. Y por eso se notó si vino alguien o no vino alguien, o qué pasó, ¿no? El foco de atención está abajo, la mirada está abajo, ¿sí? Y no vemos la gloria de Dios. Isaías sí vio a los querubines, sí vio a otros personajes, pero primero vio a uno sentado en el trono. Eso es lo importante que debemos entender. Isaías escuchó allí una alabanza que decía: Santo, 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 Jehová, Dios Todopoderoso. Y eso es lo que resplandece más de la presencia de Dios, de su inmensa santidad. Y esa es la segunda cosa que uno debe entender, que estamos en la presencia de un Dios santo. Y a veces pensamos, bueno, pero Dios es santo, pero nosotros somos pecadores, ya venimos y contaminamos todo. Un día hicimos una actividad evangelística, invité a una compañera que es médico y que es católica, y vino porque extrañamente vino y estuvo en la reunión evangelística, y cuando dimos la bienvenida a todos, se paró una mujer de negro y dijo pues algunas palabras: yo vivo en tal parte y que alguien me invitó y qué bueno, estoy muy contenta de estar aquí, y se sentó.
Le digo esa mujer de negro porque al salir despedí a mi compañera del hospital y yo esperaba que dijera qué mensaje tan hermoso, qué grande es el amor de Dios, alguna cosa así que hiciera ver que su corazón se abrió. Y dijo: oye, Paco, fíjate bien a quién invitas. ¿Cómo? Esa mujer de negro que agradeció que la hayan invitado es una mujer terrible, es de la vecindad, ha destruido varios hogares. Es una... No, fíjate bien a quién invitas. Como que yo había cometido el error de haber invitado a esa mujer de negro, pero no, yo no la había invitado. ¿Quién sabe quién la invitó de la iglesia? Seguramente fue el Espíritu de Dios el que la invitó, usando a uno de los hermanos. Y pude decirle a esta compañera: mira, tú y yo trabajamos en un hospital donde vienen los enfermos. Cuídate bien a quién atiendes, ¿no? Si va a llegar alguien muy enfermo, contagioso, pues no. Atiende a pura gente sana. ¿Para qué quieres ver a tantos enfermos? Le dije: la iglesia es un hospital de Dios, donde Él atiende a gente terrible. Y Dios no pierde santidad al perdonarnos o atendernos. Nosotros ganamos y podemos llegar a ser santos si contactamos con Dios, pero la impureza nuestra no alcanza a Dios de ninguna manera. Es muy poderoso y Él pide que toda la gente pecadora de todo el mundo vengan a Él en arrepentimiento y confesión para ser perdonados. Entonces debemos tener una conciencia absoluta de que somos pecadores, sí. Ese es otro paso siguiente. Entendemos que Dios es grande, majestuoso, glorioso. Entendemos que Dios es santo, absolutamente. Y entendemos que nosotros somos pecadores, muy pecadores. Estamos rodeados de inmundicia, no solo en el internet, en todas partes. Y somos incapaces de salir de esas circunstancias, de dejar esas malas costumbres. Somos incapaces. Somos indignos entonces, ni siquiera de ser llamados pueblo de Dios. Todo eso sintió Isaías en ese mismo momento, ¿eh? Ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Soy un hombre muerto. La sensación de indignidad es previa al llamamiento de Dios. A Moisés Dios lo llamó. Y Moisés dijo: yo no sirvo, Señor. Te ruego que llames a quien debes llamar. Yo no sirvo. Soy torpe de labios. Y cada uno de los llamados por Dios sintieron eso. Incapacidad. El mismo apóstol Pedro, cuando el Señor quería invitarlo ya a ser su primer pastor, mejor se tiró al mar, sabiendo que apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Al agua se fue a dar Pedro. Y así cada uno de nosotros nos hemos sentido indignos e incapaces de servir al Señor. La cuarta experiencia que debemos recibir es la experiencia del perdón, ¿no? Eso es muy importante. Cuando Isaías vio la santidad de Dios y se reconoció su tremenda inmundicia, él cayó y dijo: ay de mí que soy muerto. Y cayó muerto, fulminado por la santidad de Dios tan tremenda. Fíjese que en los hospitales y en las empresas que hacen alimento tienen lugares, áreas blancas, donde no entra microbio, donde está todo aséptico. Y ahí preparan el alimento y luego lo envasan y lo distribuyen. O en el quirófano o en terapia intensiva, donde no entra microbio y el paciente puede ser abierto de su vientre o de su tórax o de su cabeza y exponerse a áreas santas como el cerebro, el corazón, los intestinos.
Si una gota cae ahí de sudor del cirujano, contamina aquello y viene una peritonitis espantosa. O una meningoencefalitis si cae en la cabeza. O si una mosca viene y se para en ese momento ahí. Porque nuestra santidad es muy pequeña, muy pobre, muy endeble, muy en alfileres. Cualquier cosa nos puede quitar la santidad, quitar la asepsia y contaminarnos. Pero la santidad de Dios es 3 veces poderosa, es en las 3 dimensiones, es invencible. De tal manera que si algo entra pecaminoso delante de Dios, el que queda fulminado es el contaminante. Fulminado. Cualquiera que quisiera entrar a la presencia de Dios sería destruido de inmediato. Por eso solamente el sumo sacerdote podría entrar previo sacrificio de holocausto, podría entrar al lugar santísimo, porque si no moriría. La santidad de Dios es aplastante. No existe un microbio, un contaminante, un ser humano, un pecado que pueda sobrevivir ante la santidad de Dios. La santidad de Dios es más poderosa que el mundo y más poderosa que todos los demonios juntos. Así es de que debemos entender que si Isaías o Moisés antes, o Pedro o Pablo o Juan el evangelista no fueron destruidos al entrar en la presencia en el cielo, es porque por la gracia de Dios y porque Dios los purificó para que pudieran entrar. Quiero decir, el perdón de Dios es absoluto, es completo. Vino un serafín enviado por Dios para tocar los labios de Isaías. Entonces le dijo, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. No solo es perdonado, eres limpiado. El que quita el pecado del mundo. La santidad y la gracia de Dios. Así que Isaías entendió eso. Y al darse cuenta de eso, vino una decisión. En esa decisión en la cual él era plenamente consciente de su pecaminosidad y de la pecaminosidad de su pueblo, que eran peor que él, por supuesto, y viendo la tremenda santidad de Dios, pero también su misericordia y su poder para perdonar y para salvar, vio muy importante que alguien fuera a dar a conocer el poder, la gracia, la misericordia de Dios al pueblo. Y eso estaba él pensando cuando escuchó una voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Así que él no pudo menos que saltar y decir, heme aquí, envíame a mí. Decía el gran predicador Carlos Spurgeon, dice, para ser predicador solamente necesitamos tener 2 conocimientos plenos: la grandeza y majestad y santidad de Dios y la humildad y la pecaminosidad del hombre. Entonces ya tenemos un mensaje que decir. Isaías tuvo un mensaje. Isaías escribió 66 capítulos del Evangelio de Dios según Isaías. Tremendo, ¿eh? Que incluyó el capítulo 53 del siervo sufriente que nadie más había podido entender y que muchos judíos todavía no entienden hoy y que muchos mexicanos todavía no saben hoy. Pero nosotros lo sabemos. ¿Hemos sido perdonados por el Señor, sí o no? Y el Señor todavía pregunta hoy, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Cuántos podrían decir, heme aquí, envíame a mí? Levanten su mano ahí donde están. Yo no los alcanzo a ver todavía por las tecnologías, pero el Señor sí los está viendo y Él quiere enviarlos. Algunos serán pastores, otros serán misioneros, otros serán obreros en las misiones, otros fungirán de alguna otra manera en la iglesia, pero el Señor quiere enviarle a los suyos para que le diga cuán grandes cosas el Señor hace por nosotros. Vamos a despedirnos en oración. Padre, gracias por esta experiencia que Isaías tuvo
Y la experiencia que nos has replicado a nosotros, conocemos tu grandeza y tu majestad, conocemos tu tremenda santidad. Nos damos cuenta cuán pecaminosos somos y nuestro pueblo. Pero hemos experimentado el perdón, no solo con un carbón encendido del altar, sino encendido con la sangre de Jesucristo que se derramó en el altar de Dios para la redención del pueblo santo. Ayúdanos, Señor, a entender tu llamamiento y a recibirlo y a estar dispuestos, como Isaías, a decirme aquí, envíame a mí. Bendice a los hermanos que han levantado su mano y los que de corazón buscan servirte. En el nombre de Jesús te rogamos todas estas cosas. Amén. Dios los bendiga, hermanos. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Envíame a mí. Himno número 287 de nuestros himnarios bautistas. Dios